Dicen que en Argentina todo te cuesta el doble, que todo es más difícil. Y esto se puede deber a un contexto realmente adverso en donde el hecho de cumplir tus objetivos cada vez es más difícil. O podemos hablar de una cuestión cultural en el que simplemente no se puede progresar y si querés hacerlo tenés que irte a otro lado. Personalmente creo que puede ser una cuestión de ambas partes. Por un lado, una cuestión cultural en donde se nos forma, se nos educa con ciertos límites en que pasar esos límites representa un peligro real para cualquiera de nosotros. Y por otro lado, no vamos a negar que hay una realidad que complica las cosas desde lo político, desde lo social, desde lo económico, pero simplemente podemos verlo como que todos partimos desde distintos lugares con distintas herramientas, pero que todos a lo largo de nuestra vida tenemos la posibilidad de alcanzar, de lograr nuestros objetivos. Desde el lado de las inversiones podemos hablar de que hay una gran creencia de que esto es una cuestión de azar, de que es una cuestión de suerte o que es el casino, ¿sí? Que es un juego, sumado a una falta de prioridad por parte del sistema educativo en lo que son las finanzas personales, no solo en el día a día, sino que principalmente para lo que es tu futuro, para lo que es el futuro de cualquiera de las personas que están viendo este video. Todo esto hace que muy poca gente sea la que invierte en Argentina y parte de los que invierten lo terminen haciendo en plazo fijo o comprando dólares. Y personalmente no tengo nada contra estas dos opciones, pero simplemente pienso que no te van a llevar a un siguiente nivel, que no van a fortalecer tu capital ni permitir crecer tus finanzas personales. Por eso, en el video de hoy vamos a hablar sobre los 5 fundamentos que son necesarios para comenzar a invertir y no fracasar en el intento, porque esto no es azar. El primer punto es elaborar un presupuesto. Un presupuesto básicamente al momento de invertir es un diagnóstico en las finanzas personales. Es un diagnóstico para saber en dónde estás parado, ¿sí? Elaborando por un lado lo que son tus ingresos, ¿sí? Bien detallado lo que son los egresos para saber en qué se está yendo tu capital y para principalmente saber cuáles son aquellos hábitos o aquellas cosas que tenés que cambiar para poder incrementar lo que es tu porcentaje de ahorros, que en cuanto a los ahorros tenés que dejar un espacio como si fuera un servicio más para pagarte, para destinarle un porcentaje. En cuanto o cuál sería lo ideal para ahorrar, no nos adelantemos a eso, no pensemos en eso, sino que pensemos más en nada en crear una fuente constante de ahorros, no solo para invertir, sino para que realizar, una vez que nosotros realizamos esa primera inversión, realizar aportes de capital todos los meses. Por otro lado, además de los ingresos, de los egresos y de dejar un espacio para tus ahorros, tenés que dejar un lugar para lo que son los imprevistos. Porque los imprevistos son aquellas cosas que te van a ir pasando mes a mes, que no vas a poder evitar, por lo que sería inteligente dejar un lugar, un saldo destinado a estos imprevistos que te pueden llegar a pasar. Y en el caso que no te pasen, lógicamente van a ir para el lado de los ahorros, ¿sí? Otra parte importante para el presupuesto es proyectarlo como un plazo mínimo de 6 meses. Puedes hacerlo un año, tranquilamente puedes hacerlo un año, pero más de 6 meses pueden llegar a pasar cosas que nosotros no podemos llegar a pronosticar, pero en un plazo de 6 meses sería lo ideal y el punto mínimo en que tenés que proyectar tus ingresos y armar tu presupuesto. El punto número 2 es plantearte objetivos, y los objetivos se plantean según el horizonte de tiempo. En este caso vamos a hablar de corto plazo y de largo plazo. Para el corto plazo vamos a hablar de todas aquellas cosas que podemos realizar, que podemos plantearnos para un plazo menor, un año, y en el largo plazo vamos a hablar de todo lo que exceda ese tiempo. Para el corto plazo nos vamos a plantear 3 principales objetivos. Por un lado, claramente invertir, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar de ahorrar con el objetivo de que cuando nosotros tengamos ahorrado el 50% de nuestros ingresos actuales, comencemos a realizar nuestras inversiones. Esto no solo nos va a permitir diversificar nuestro capital, es decir, ponerlo en distintos instrumentos o en distintas acciones de distintos sectores para reducir el riesgo al cual exponemos nuestro capital, sino que nos va a permitir también tener ahorros todos los meses para ir realizando aportes de capital. Por otro lado, el tercer punto, que es muy importante, por lo que me parece que invertir necesita de un cambio de mentalidad, es que empieces a buscar la forma de aumentar tus ingresos actuales. Esto lo puedes hacer aumentando tu ingreso actual o generando un segundo ingreso de forma paralela que potencie tu capacidad de ahorro. Y esto principalmente te lo digo, y por ahí pienses que no tiene nada que ver con las inversiones, pero el cambio de mentalidad que tenés que hacer cuando comenzás a invertir es de entender que no alcanza con solamente ahorrar, que no alcanza con solamente invertir tu actual fuente de ingresos, sino que tenés que mejorar considerablemente lo que es tu capacidad de ingreso actual
para tener mejores resultados en el futuro. Porque recuerden que para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Con lo que estás haciendo hoy te puedo asegurar que no va a alcanzar o te estás perdiendo de una oportunidad de obtener un muy buen rendimiento a futuro, es decir, a largo plazo. Eso en cuanto a los objetivos de corto plazo. En cuanto al objetivo de largo plazo, lo que tenés que plantearte son principalmente dos cosas. La primera es entender cuál es el capital que vos querés para cumplir ese objetivo que realmente sea desafiante. ¿Cuántos años tienes que pensar? Y digo años porque quiero que empieces a pensar en el largo plazo. Y para esto es muy importante que entiendas cómo funciona el interés compuesto a través del tiempo, y en la descripción te voy a dejar un video para que entiendas cómo tu capital aumenta considerablemente a medida que pasa el tiempo. Por otro lado, el segundo punto, lo que tenés que hacer es ejecutar esa idea de fomentar o de hacer crecer esa fuente de ingresos actual que tenés, ya sea mediante lo que puede ser un emprendimiento, ¿sí? Basado en principalmente tres cosas. Por un lado, tenés que pensar en algo que te guste, que a su vez seas bueno, seas buena en eso, y que por otro lado haya alguien del otro lado que esté dispuesto a pagar por eso, ¿sí? Esto es para poder monetizar esa habilidad, ese emprendimiento que vos querés comenzar, para poder justamente aumentar tu fuente de ingresos actual. Una vez que tengas en claro tu presupuesto, que tengas muy en claro cuáles son tus objetivos, que es eso que te va a motivar a comenzar a invertir y mantener las inversiones a lo largo del tiempo, es elegir un instrumento y volverte un experto en ese instrumento. En lo que son las inversiones, puedes elegir fondos comunes de inversión, un plazo fijo, puedes operar con divisas, invertir en la bolsa de valores, que es lo que hablamos principalmente en este canal. Puedes ver lo que son las criptomonedas, no importa cuál es el instrumento que vos quieras comenzar a invertir, ¿sí? Lo que sí importa es que te vuelvas un experto, porque las oportunidades que te va a brindar el mercado van a depender de tu capacidad para poder interpretarlas, y para esto tienes que tener muy en claro cómo se comporta este instrumento. Si es en la bolsa de valores, entendé cómo se comporta el instrumento, estudiar sobre análisis técnico, sobre análisis fundamental, realizame cualquier tipo de consulta para sacarte las dudas que puedas llegar a tener, pero tenés que volverte un experto en ese instrumento que vos decidas para comenzar a invertir, para comenzar a potenciar tus ahorros. Es importantísimo cuando vos estás comenzando a invertir que focalices todos tus esfuerzos en un instrumento de inversión, porque como te dije recién, el mercado te va a presentar oportunidades, pero va a depender de tu capacidad, de tu formación, el poder aprovecharlas. El cuarto punto es entender que al momento de invertir hay una relación entre lo que es el riesgo y el componente emocional. Te puedo asegurar que un 80% de tus resultados, de tus rendimientos, tienen que ver con el componente emocional. Hay máximas que tiene el mercado, como no comprar en máximos, esperar una confirmación al alza, no operar con instrumentos que no sabes cómo funcionan, y así podríamos seguir con diferentes cosas, con diferentes errores que no deberíamos cometer. Pero sin embargo, en el día a día, cuando las emociones nos invaden y no podemos controlar nuestros impulsos, es que comenzamos a cometer errores, y en la bolsa, en las inversiones, con cualquier instrumento financiero, los errores significan perder capital. Por eso vuelvo a lo que hablamos en el punto número 3 de volverte un experto en el instrumento que decidas comenzar a invertir, para saber cómo se comporta y en consecuencia cómo tenés que operar en el mercado. Otra cosa que te puedo recomendar es que leas El cerebro del inversor, que es un libro que te va mostrando los distintos errores que comete uno en el día a día operando y cómo hacer para poder evitarlos. El quinto y el último punto es que entiendas cuál es el rendimiento que te va a dar ese instrumento que vos estés operando. Por ejemplo, en el caso de la bolsa de valores, podés agarrar lo que son los índices, un índice como el S&P 500, como el Standard Poor's 500, que lo que hace es mostrarte, replicar, ¿sí?, cómo es el comportamiento del precio de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, por lo que podríamos hablar que también te muestra lo que es el rendimiento que tiene el promedio del mercado. Lo que vas a entender, o lo que te va a ayudar esto, es entender cuál es la ganancia que podés llegar a tener en el término de un año. Por ejemplo, si vos invertís 100.000 pesos, un rendimiento esperado en la bolsa de valores puede ser un buen rendimiento. Estamos hablando de un 15 a un 20% anual. Lo que para muchos puede ser mucha plata o para otros puede ser muy poca plata. Estamos hablando de unos 15.000 o unos 20.000 pesos anuales. Entonces, acá es donde yo vuelvo a hablar sobre el cambio de mentalidad, donde ahorrar no alcanza y donde invertir con la fuente de ingresos que tenés actual, con los ahorros que tenés o vas a generar en este primer año que vas a empezar a invertir en la bolsa de valores, posiblemente no te alcance en los primeros años para generar ese rendimiento considerable para lo que es tu capital. Y acá vuelvo a reforzar la importancia de entender
la relación del tiempo con el dinero y cómo va aumentando tu capital a medida que pasa el tiempo, es decir, a medida que vos vas entendiendo y estructurando tus inversiones en el largo plazo. Cuando entiendas, cuando comprendas esta relación entre el dinero y el paso del tiempo, vas a comenzar a ganar plata en la bolsa y en cualquier instrumento que opere seguramente, pero para eso se necesita de mucha paciencia, disciplina y de constancia. Esos fueron los 5 fundamentos que te van a permitir iniciarte en el mundo de la inversión. Y después podemos hablar de cuestiones más técnicas como análisis fundamental, análisis técnico, como lo que se llama el perfil del inversor o cómo realizar una buena diversificación. Pero estas serían las 5 cosas que deberías tener como base para poder comenzar a invertir. Y ahora sí, para finalizar el video, lo que quiero que te lleves, lo que quiero que entiendas es que si querés dejar de formar parte de ese promedio que tiene problemas con sus finanzas personales o que culpa al Estado o que culpa a terceros de todos los problemas que tiene, tenés que dejar de pensar en simplemente el corto plazo. Tenés que entender que la realidad que vas a tener de acá a 5 años va a ser consecuencia de los actos que hagas hoy en día. ¿Sí? Si no, es muy fácil. Fíjate la realidad que tenés hoy y te puedo asegurar que en un 90% es consecuencia de las cosas que hiciste o que no hiciste hace 5 años. Deja de buscar atajos y empezá a pensar en el largo plazo. No desaproveches tu oportunidad.